Nosotros muchas veces miramos hacia afuera de nuestro país, hacia los países centrales o países con otras, digamos, concepciones religiosas inclusive o sociales, y casi siempre miramos como viendo que lo que se hace afuera está mejor que lo nuestro, ¿no? Fíjese en un tema ya debatido y súper debatido como es el aborto. Inglaterra, aparece una noticia esta semana en los principales diarios de Inglaterra, donde se habla con preocupación el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad, como se llama en Inglaterra, y su ministro y la justicia están investigando porque se ha visto que en los últimos años ha aumentado el número de abortos selectivos. ¿Qué significa esto? Se han hecho cámaras ocultas, se han ido a clínicas privadas en Inglaterra. El aborto está legalizado en Inglaterra desde 1967. Inglaterra fue durante muchos años, decían que se hacía turismo para ir a hacerse aborto. Otros países de Europa cruzaban a Inglaterra cuando tenían que hacerse un aborto, porque en la mayoría de Europa en ese momento estaban prohibidos los abortos, ¿no es cierto? Eran ilegales los abortos. Pero lo que se ha visto con preocupación es que con esto del diagnóstico prenatal del sexo, las mujeres o los matrimonios, las parejas, solicitan cuando no es el sexo que ellos quieren tener que se haga un aborto. Y se han hecho varias cámaras ocultas y se ha visto esto con gran preocupación. El aborto, un aborto de este tipo, en una clínica en Londres sale entre 250 y 800 euros. Y son muchos, han hecho cámaras donde una mujer decía, yo ya tengo dos niñas y es otra niña, claro. Quiero que no... Esto era una cosa bastante común en otros países. En Albania, por ejemplo, se ha visto que en los últimos años nacen, digamos, el número normal de nacimientos mundial, digamos, la media es 105 mujeres cada 100 varones. Esto es la media normal en el mundo. Esto es lo habitual de no mediar ninguna otra causa. En Albania se está viendo en los últimos años que nacen 125 varones por 100 niñas. En China, desde los últimos 10 años, están naciendo 120 varones cada 100 niñas. Se dice que en 20 años en China va a haber un 20% más de varones que de mujeres, lo que va a traer una serie de problemas de tipo social, digamos, de trata de mujeres, de conflictos entre varones, o van a tener que cambiar sus apetencias sexuales porque no va a haber mujeres. No va a haber mujeres. Y esto está ocurriendo en muchos lados donde el aborto está legalizado, más allá de que específicamente en los lugares donde el aborto está legalizado, existe la prohibición, la penalización del aborto selectivo. Digamos, el aborto en Inglaterra, por ejemplo, está permitido hasta las 24 semanas por cuestiones relacionadas a la salud física o psíquica de la mujer, o algún problema que exista desde el punto de vista cromosómico en ese embarazo. En otros países hasta la semana 12, hasta la semana 14. En Inglaterra es más el periodo que se permite esto. Entonces, lo que se ha visto en los últimos tiempos, cuando uno pregunta en algunos países, como digamos, muchos países orientales, China fundamentalmente fue la que primero empezó con esto de los abortos selectivos, cuando se hacía diagnóstico prenatal de sexo, y en general eran cuestiones, se aborta a las mujeres, ¿no? Cuando se preguntaban las causas, ¿por qué se produce esto? Bueno, porque digamos, es mucho más caro tener una mujer. El varón, para cuando los padres son viejos, puede significar una fuente de ingresos mayor que lo que significa la mujer, y se sostiene que los varones van a cuidar más a sus padres viejos que las mujeres. En algunos países de esta zona, cuando no se practica el aborto, se deja a la niña sin alimentar, sin cuidado, sin nada, y se mueren también. O sea que se realizan abortos en niñitas, y se mueren muchas niñas más que lo que se cuidan mucho más los varones que... Entonces, esto a mí me llamó la atención, porque yo creo que en algunas oportunidades lo habíamos comentado, de China, ¿no es cierto? Digamos, China existe un fuerte control de la natalidad,
Tanto es así que, digamos, ellos tienen planes como que, bueno, si vos tenés un hijo se te paga un salario por ese hijo, si tenés dos no se te paga nada, y si tenés más de dos tenés que pagarle al Estado por tener hijos, ¿no es cierto? En algunos países europeos, fundamentalmente en los nórdicos y en Alemania también ahora, están estimulando leyes para el desarrollo, para el crecimiento, porque están con una población muy vieja. Entonces están estimulando de que cuanto más hijos tenés, más vas a cobrar de ayuda por parte del Estado. Pero se dan estas situaciones que son llamativas y fundamentalmente cuando uno habla de países como Inglaterra, que todo el mundo lo tiene como, digamos, lo más importante, cuestiones sociales y en defensa de su población y en defensa de sus Kelper y todo. Bueno, a los Kelper probablemente los defienden, entre comillas, y a las niñitas, cuando no quieren tener un hijo de determinado sexo, no tienen ningún problema en hacer un aborto, ¿no?